Muy bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy, en el curso de práctica supervisada, vamos a hablar acerca de la investigación documental. En este caso, una investigación documental es aquella, nos dice, que se realiza a través de la consulta de diferentes documentos. Pueden ser libros, revistas, periódicos, o sea, todo lo que nos pueda aportar información sobre un determinado tema. La investigación documental nosotros la hemos utilizado hasta cierto punto a lo largo de nuestra formación académica, en el sentido de que ustedes han tenido que realizar diferentes investigaciones de diferentes temas, ¿ya? La investigación documental, pues, requiere un proceso un poquito extenso, sin embargo, pues, aquí lo vamos a trabajar únicamente bajo la situación de buscar, seleccionar contenido, copiarlo y pegarlo. Eso va a ser únicamente lo que vamos a estar trabajando por el momento en cuanto a este tema. Entonces, a lo largo del desarrollo de este curso, las primeras dos situaciones que se les solicitó, que fue justificación y los objetivos, pues ustedes lo hicieron de su propia redacción, es decir, no copiaron ni pegaron de ningún lado, idealmente así era, y lo plasmaron con sus propias palabras. Pero van a haber algunos aspectos que sí necesito que ustedes copien y peguen, pero no solo es de lo primero que encontré y lo primero que utilicé, sino que saber cómo seleccionar entonces estos elementos. Ok. Según el nivel de información que nos puedan proporcionar diferentes fuentes o medios, vamos a tener fuentes que son primarias o fuentes que son secundarias, ¿sí? Las fuentes primarias nos dice que son aquellas que contienen información nueva y original, es decir, que es el resultado de un trabajo intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se refiere a libros, revistas, folletos que son escritos debido a la investigación de una persona, o sea, por su autor original. Por ejemplo, un biólogo realizó su propia investigación utilizando diferentes métodos y luego los resultados de su trabajo los plasmó en un libro, los plasmó en un artículo científico. Esa es una fuente primaria. Las fuentes primarias o los documentos primarios principalmente son libros, revistas científicas, de entretenimiento, los periódicos, los diarios, o sea, todo esto es parte de las fuentes primarias porque son escritas de primera mano con las personas que hacen la investigación científica. Por otra parte, tenemos las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias se refiere a información que solo es recopilada o extraída de la fuente original. O sea que yo no investigué nada de manera científica, sino que únicamente pues leí un libro y lo resumí con mis propios términos o solamente copié y pegué algunos aspectos que considero que son importantes. Esa es una fuente secundaria, porque no vienen de mi investigación, sino que yo solo realicé este proceso de organizar, extraer o reorganizar información de uno o de varios libros de otras personas. Esas son las fuentes secundarias. Dentro de las fuentes secundarias, podemos tener enciclopedias, ya sean antologías, libros o también artículos, pero que, como les repito, no es que sea producto de una investigación original de la persona, sino que son parte nada más de algo que yo encontré en otro lado. Muy bien, entonces, para realizar una investigación efectiva, tenemos que darle prioridad a las fuentes primarias, es decir, aquello que es original, aquello que podemos encontrar de primera mano de una persona que sabe, que sí domina y conoce sobre el tema.
Entonces, cuando yo realizo investigaciones, voy a tratar de darle prioridad a este tipo de fuentes. ¿Por qué? Porque en Internet hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cómo seleccionar, porque como dice acá, puede que sean datos falsos o puede que ya estén desactualizados, ¿sí? Recuerden que en aspectos científicos, día a día se va actualizando la información que nosotros manejamos. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Recuerde, aquí agregué algo muy importante. No toda información en Internet es verdadera y confiable. ¿Por qué? Porque en Internet cualquier persona puede subir información sin siquiera tener el cuidado de consultar en fuentes primarias o hacer mal uso de estas, dándole una interpretación equivocada, recortando el tema. Entonces, eso nos puede perjudicar. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado de qué es lo que yo voy a seleccionar en una investigación. Ok. Dentro de lo que se recomienda para hacer una investigación es no utilizar los sitios web como fuentes primarias de investigación, es decir, dejarlas relegadas solo para quizás complementar un poco de información. En este aspecto, tener cuidado, ¿verdad? Porque casi siempre en esos sitios web aparecen los llamados hipervínculos. ¿Qué es un hipervínculo? Un hipervínculo se refiere a un texto o a alguna imagen que al darle clic automáticamente me va a dirigir a otra página. Entonces, eso es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado porque si yo lo dejo en mi investigación, denota fácilmente que yo solo copié y pegué, ¿verdad? No hice nada más, no hice una investigación más profunda. Por ejemplo, aquí está, les estoy compartiendo la vista de un navegador en internet. Por ejemplo, dice célula. Muy bien, está muy bonito. Yo lo puedo copiar y pegar. Pero ¿cuál es el problema? Que si se dan cuenta, voy a hacerlo más grande, aparecen aspectos como letra en el color azul y pequeños números, ¿sí? Pequeños números que están a la par del texto. Estas son las citas. Recuerden que dentro del proceso del curso de lectura y redacción o de comunicación se abarcó el tema de las citas, que es la fuente de donde se extraen, aunque no siempre es una fuente confiable en casos de algunas páginas web. Entonces, si yo solo copio y pego esto en documento de Word, el problema es que estoy denotando que solo hice eso, copiar y pegar. Entonces, hay que eliminar, no hay que dejar estos hipervínculos. Si yo le doy clic, automáticamente va a abrir, me va a redirigir a otra página. ¿Ven? Esos son los hipervínculos. Entonces, no es correcto dejar este tipo de vínculos dentro de mi investigación. ¿Ok? Otro aspecto a tomar en cuenta es que si voy a agregar imágenes en mi investigación documental, voy a agregar solo aquellas que considere como necesarias y con el tamaño adecuado. Es decir, no agregar imágenes a cada párrafo porque distraen la atención y solo me roban espacio. Entonces voy a darle prioridad al contenido para que el trabajo se vea lo más profesional posible. Aportar información ambigua tampoco es recomendable porque se puede interpretar de diversas maneras, entonces hay que tener cuidado con ello. La ortografía, por supuesto, debemos seguir las normas de estilo, lo que les explicaba en la guía número 1, tipos de letra, tamaños, interlineados, todo eso, ¿verdad? Y por supuesto, hacer uso de la bibliografía correspondiente, ¿sí? Porque recuerden que no son ideas de nosotros, sino que son ideas o es investigación de otra persona, que quizás a esa persona le llevó años. Entonces, no podemos apropiarnos de lo que esta persona dice.
Entonces el formato de las fuentes bibliográficas va a ser el de las normas APA. Aquí les dejé el orden en que se va a trabajar, que sería apellidos del autor, inicial del nombre, dentro de paréntesis el año de publicación, el nombre del libro o revista y la fuente editorial, es decir, qué empresa fue la que lo publicó. Entonces, en el caso de libros que sean digitales, lo que se agrega al final no es esto, sino es el link de la información. Entonces, si yo voy a realizar una investigación, en este caso, pues, lo voy a hacer desde acá. Lo que voy a hacer es que voy a escribir, ¿verdad? El tema, ¿sí? Por ejemplo, libros de biología. Ok. Entonces, van a haber algunos libros que son libres, o sea que yo los puedo descargar. Por ejemplo, este. ¿No? ¿Qué me va a dar a mí la confianza de que esta es una fuente que sí me va a ayudar? Que tiene la hoja bibliográfica, es decir, esta, donde dice o donde está la información de todas las personas que están involucradas en el trabajo. Entonces, esto me va a dar a mí la hoja de derechos de autor. Miren. Entonces, esto me va a dar a mí una idea de que entonces el contenido que yo encontré sí es el adecuado. Entonces ya solo tengo que buscar, ¿verdad? Que buscar cuál es la información adecuada. Entonces solo voy leyendo y voy buscando, o algunos pues prefieren hacerlo de otra forma, otro método, que sería, por ejemplo, agregarle el término PDF al final. Y esto lo que va a hacer es que me va a abrir libros digitales o artículos digitales donde yo voy a encontrar entonces la información que deseo. Ahorita vamos a esperar un ratito, solo que cargue esto. Y ahí van a ver ustedes cómo pues ya me descarga información. Ya solo tengo que saber seleccionar. Nuevamente no solo es copiar y pegar lo primero que encuentro, sino que es saber seleccionar la información. Okay, ¿vean? Ahí está. Entonces yo puedo ver que de esta información que está aquí me sirve, que no. Entonces ya puedo copiar y pegar la información y por supuesto agregarle la bibliografía correspondiente para entonces pues completar mi trabajo. Entonces así es como realizo una investigación más efectiva. Muy bien, entonces para poder verificar que ustedes hayan comprendido cómo se hace una investigación de este tipo, una investigación efectiva, van a realizar la siguiente actividad, que es, van a investigar los antecedentes de su carrera, los antecedentes históricos, es decir, cómo se originó su carrera, ¿verdad? En qué año, en qué lugar, si quieren lo pueden ver desde una perspectiva internacional, o sea, cómo surgió la carrera, por ejemplo, de mecánica automotriz, de computación, del estudio de medicina, o sea, todo eso a nivel mundial, o pueden enfocarlo únicamente a nivel nacional, o sea, a nivel de Guatemala. La información que ustedes encuentren está bien. Entonces la van a realizar de manera digital y lo van a enviar en un documento de Word o un documento PDF, como ustedes quieran enviarlo, y el nombre del documento va a ser el nombre completo de ustedes. Y de esta manera lo van a enviar a plataforma. No tienen que entregarlo digital, este no, este solo va a ser de manera
pues, digital por medio de plataforma. Y la extensión es de 1 a 2 páginas como máximo. De 1 a 2 páginas como máximo de investigación con su respectiva bibliografía del documento o documentos donde ustedes encontraron la información, de donde copiaron y pegaron. Si tomaron 4 documentos y de los 4 agregaron información, 4 bibliografías son las que van a tener que agregar. Ok.